Siempre una manito arriba, una manito abajo. Cualquier detalle me van haciendo, por si acaso, estoy con dos pantallas. Si estoy mirando para este lado es porque los veo. Veo las caras aquí de todo el mundo. Así que un gusto saludarlo a todos ustedes. Me sumo a las palabras de José y de toda esta organización que están haciendo esta actividad. Así que muy agradecido de cada uno de ustedes. Recuerden que el día de hoy era un café virtual. Yo tengo mi tacita lista. De hecho, tengo una agüita de menta. Una agüita de menta para el sábado en la tarde. Si alguien tiene su tecito, su café, lo invito a que... ¿Tiene su té, su café? Don Manuel con mate, qué rico, con o sin azúcar. Entonces, cada uno tiene su tecito, Alfredo también. Perfecto. El que no tiene su tecito o café o mate o choca o lo que tenga, le invito posteriormente a que en cualquier momento vaya a buscar algo. Como decía muy bien al inicio, hace algo de frío en este invierno. Contarles 3 puntos importantes antes de iniciar. Primera regla del juego. Me pidieron y intencionadamente la dinámica de la sesión del día de hoy, esta sesión virtual, en primera instancia tiene una lógica más expositiva, por ello no vamos a usar muchos recursos de alguna otra herramienta, es decir, no vamos a utilizar con herramientas externas ni tanto participativas, porque la idea es que estamos dándole igual harto espacio a un foco que es la conversación o las reflexiones que van a ir realizando en estas distintas instancias. Primero. Segundo, sumamente importante, de el espacio para, si es que se traba mi internet o el suyo o alguien perdió alguna línea, alguien se desconectó o hubo algún problema de sistemas de red ajeno a lo nuestro, siempre utilizar el chat o por los grupos de WhatsApp o canales de comunicación. Nuestro canal de comunicación en este espacio por ahora tenemos el chat, puede escribir cualquier duda, consulta que tenga, ahí lo puede expresar desde alguna línea y si no, levantar la manito. Levantando la manito, para los que no saben, en la barra inferior del Zoom, en reacciones, usted puede ir levantando la manito en su pulgar o en la misma cámara, me hace seña. Ahí Roberto levantó la manito, excelente. Angélica también, si usted puede ir levantando la manito, lo puede ir identificando. Gracias, jefe Eduardo, Rocío, mucho gusto, ¿cómo están? Hola, Naya. Entonces la idea, Miguel, gracias. Entonces la idea es que vaya conociendo los distintos botones. Por aquí, hola, Sandra, Jennifer, todo el mundo. Y tercera regla sumamente importante. Y esta es una misión personal que tengo en este periodo. La misión que le voy a entregar en esto, y la vamos a cerrar con la reflexión final de la sesión, es de que esta información, este regalo de contenido que vamos a analizar entre todos y analizar un poco estas prácticas educativas, lo tiene que compartir. Para usted, para la familia, con los amigos, después de la 11, para la cena, donde quiera. Entonces, vuelvo a repetir. Primera instancia, cafecito caliente, harta energía. Voy a ir hablando muy, muy rápido, así que si le pido, si es que está con 2, 3 ventanas abiertas, está revisando algo más, está viendo el programa, tiene el WhatsApp web abierto o está viendo la novela en paralelo, porque me ha pasado en mis clases, cuidado, le pido porque vamos muy veloces. Segundo, nuevamente, si se corta la distancia, utilice los canales de comunicación, en este caso WhatsApp, o el chat de, alguien se está conectando ahora, ahí lo admití, el chat de Zoom, y finalmente comparta la información que estamos oyendo. Partimos. ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Ok? Manitos arriba. Excelente. Entonces, vamos a partir con las buenas prácticas educativas. Actividad nada más entretenida que me encanta. Tengo media hora para esto, así que voy a volar. De todas maneras, hay espacio para comunicarnos. Después este material va a quedar abierto. De hecho, ya está en línea, lo puede buscar. Y tiene toda la información necesaria para lo que usted quiera revisar y trabajar. Entonces, ya tenemos las buenas prácticas educativas y yo le hago una pregunta, y esta pregunta parte con eso. ¿De dónde nace o cuál es el punto? Mucha atención con esta pregunta porque no está en la presenta. ¿De dónde nace la necesidad o en sí de trabajar educación en línea o la educación virtual? ¿De dónde parte? ¿Qué fenómeno hizo clic para decir necesitamos trabajar en línea? Le hago esa invitación a esa pregunta. Si gusta la puede escribir por el chat. ¿La tiene? ¿Sabe qué pasó? ¿De dónde nace todo esto? De la pandemia, excelente, de la mayoría, lo vemos desde esa perspectiva de la pandemia, de hecho viene de un poco más atrás. ¿A alguien más se le ocurre de dónde nace esta gran necesidad de trabajar en línea específicamente?
Bueno, cada uno de ustedes puede ir viéndolo, pero la necesidad en sí nace de lo siguiente. No sé si han escuchado alguna vez hablar de la cuarta revolución industrial. De la cuarta revolución industrial. El Foro Económico Mundial es una institución, y esto vamos a salir un poco del contexto cautivo educativo, vamos a ir de lo más macro. El 2010 se empieza a dar cuenta de distintos elementos de la revolución industrial y se dan cuenta que en el periodo de del 2015-2016, esta institución, el Foro Económico Mundial, hace un estudio e identifica que estamos en un proceso. Y este proceso se llama la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué consistía esta Cuarta Revolución Industrial o en qué se trataba? Es de que tenemos distintos elementos, principalmente de la digitalización, que nos involucra y aumenta los procesos. Esos procesos tenían distintos cambios, hay cambios que eran por un lado positivos y otros cambios que eran negativos. Un ejemplo muy claro que era el caso de no sé si ha visto usted un supermercado, por ejemplo, en un supermercado que ahora hay cada vez menos cajeros, o el caso de los TAC en los peajes. ¿Lo ha identificado? Le invito ahí que en el chat me pueda escribir si ha visto que en los supermercados, en Sodimac o en otra instancia, cada vez hay menos personas. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ha detectado? Ya. Esos fenómenos tienen que ver con los procesos de automatización. Y desde ahí nace la necesidad. Nace la necesidad de generar instancias de hiperconectividad. Esto, por ejemplo, que estamos hiperconectados. Y ese elemento genera tres cambios importantes. La velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas de trabajo, de la modalidad de trabajo. Eso por un lado, desde ahí nace, de hecho la pandemia hace un fenómeno sumamente importante. Esta educación en línea, por ejemplo, la educación sincrónica, la educación por Zoom, la educación o el escoltismo virtual, estaba pensado y pronosticado para el 2026. Esas eran las proyecciones que había. ¿Qué hizo la pandemia? Lo acercó 21 años más adelante, es decir, perdón, al 2020-2021. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Eso por una línea. Y la segunda línea crítica es que nace el concepto de los MOOC. El conocimiento de los MOOC son las instituciones educativas, se dan cuenta que la educación primero era muy cara, primero, que era poco flexible o no era de tan buena calidad y que al final tenían problemas de costo. Entonces empezaron a buscar una nueva necesidad, educación de calidad, flexible y de bajo costo. Y se crean los cursos masivos abiertos en línea, cursos que yo podía subir y podía ir generar trabajando de cualquier otra manera. Hay distintas modalidades, la idea del día de hoy no es trabajar en eso, pero esto yo me dedico. Es decir, Felipe, ¿qué haces tú en este espacio? Pues, trabajo en MOOC. Ahí estoy, en esta línea estamos. Entonces, ¿qué se dan cuenta con esto? Que ya no existen barreras de tiempo y espacio. Ojo con esto. Primera variable importante, de tiempo y espacio. Los estudiantes tienen acceso de manera abierta a un montón de contenido, entonces ya la educación cambia y ya no es una educación vertical donde había alguien que sabía mucho y lo entregaba a alguien que sabía poco, sino que pasa a ser horizontal. ¿Qué significa eso? Significa que ahora este rol docente, profesor, dirigente, lo que hace busca facilitar el aprendizaje, porque el conocimiento está en Internet. Cada uno de ustedes se habrá dado cuenta que su beneficiario googlea y pum, encuentra rápidamente toda la información. Encuentra toda la información. Lo puede googlear, de hecho usted le puede hacer hasta alguna pregunta de contenido y si no lo sabe, la respuesta está en el celular. De hecho el mismo beneficiario, en este caso su chico, chica, le hace la respuesta, bueno, lo googleo. Entonces, la respuesta de este contexto son estos dos fenómenos. Y desde ahí parte. La pandemia o las crisis sociales o las distintas situaciones que se han dado, que han marcado la premura sobre la educación. Nada más que eso. Buenas noches, don Luis Carrasco. ¿Cómo está? Espero que muy bien. Entonces, adaptación al mundo y a las nuevas tendencias en el contexto educativo. Y aquí empezamos a aterrizar al mundo cautivo en general. Hay distintas situaciones, el más importante es la educación a distancia, pero hay factores de la educación B-Learning, que lo vamos a explicar más adelante, la gamificación, la ludificación, la neurociencia y distintos aspectos. De todo lo que está aquí de estas nuevas tendencias que podemos hablar más adelante, nos vamos a quedar con el concepto de la educación a distancia. Y vea esa imagen. Pregunta, y le invito a que la escriba por chat o si alguien quiere abrir el micrófono y decirlo, ningún problema. ¿De qué año es esa imagen? ¿De qué año es esa imagen que está ahí? 1940. 1940, perfecto, muy bien.
Voy a sacar aquí un poco la pantalla para verlo a todos. ¿Desde cuándo es esa fecha? Esa imagen que acabo de ver. Lo acabo de sacar para que vea las caras del resto. ¿De cuándo es esa imagen? ¿Se le ocurre? ¿De cuándo era? ¿1970, 1950, 1920? ¿De cuándo era más o menos esa imagen? Siga viendo un poquito más del chat. Le invito a que por el chat pueda escribir también. O si quiere, de 1930, década de los 20, década de los 70, menciona Manuel. ¿De qué año estamos hablando? Miren, la educación parte, el padre de la pedagogía, Juan Amos Comenio, por favor no me crea a mí, búsquelo en Google, googleelo, Juan Amos Comenio. Y usted va a poner eso, googleelo, y la primera imagen que le va a aparecer es esta. Del 1500, señores. Pasadito un poquito más, de hecho es del 1600, del 1600. Entonces la pregunta es la siguiente. Han pasado 400 años y la modalidad, usted me dice que por lo menos son igual a lo que dice exactamente Francisca, al igual a las imágenes que existen ahora en la aula de clase. Es exactamente, y eso es sorprendente. Por eso el escultismo funciona tan bien y tiene tanto éxito. De hecho, si alguien conoce la metodología Montessori, usa muchas de las técnicas del escultismo, o la metodología de pares, o el desafío por reto, o la metodología por reto, metodologías que ahora se utilizan en el espacio educativo, son metodologías sacadas del escultismo, con un sustento teórico obviamente. Pero mire la siguiente imagen. Mire la siguiente imagen. Esa imagen que está ahí. ¿De cuándo es? Le invito a que vea por el chat. Escriba por el chat, escriba ¿De cuándo es la imagen que estamos viendo en este contexto que está aquí? ¿De cuándo es? ¿De qué época? ¿Del 2010, del 2000, del 1990? ¿2K? 2K, excelente. ¿2019? ¿2000? 2000. De hecho, es un poquito más del 2000. Pero si se da cuenta, la evolución y la tendencia educativa que existe desde la imagen anterior, que estamos hablando por lo menos 300 años, o un poquito más, un poquito menos, comparativamente a la forma que puede llegar a aprender a alguien con esta modalidad, es totalmente exponencial. Por eso hace 50 años atrás, o los factores tecnológicos no influenciaban tanto en el escultismo y se podía mantener, pero ahora hay condiciones y variables totalmente diferentes. Es por ello que hay que hacer cambios. Y esto, por favor, en la educación general. Por favor, dime, alguien quería prendió el micro. Yo creo que se lo activó solamente. ¿Se le activó? Perfecto. Sí, yo creo. Fíjese en ese detalle. Entonces, si se da cuenta, la educación y la evolución que ha existido es totalmente amplia. Totalmente amplia. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo llevamos buenas prácticas educativas a esto? Y aquí empezamos a aterrizar todas estas ideas. Y aquí hay distintos fenómenos que cada uno ha visto y ha presentado en alguna ocasión. El primero de todos, y vuelvo nuevamente aquí a la pantalla, es de que si se da cuenta, aquí estos son los fenómenos que estamos adaptándonos actualmente. Hay un gran problema de conectividad, principalmente conectividad de equipos, es decir, ¿cómo hacemos, por ejemplo, escultismo virtual si mi beneficiario no tiene internet, por ejemplo, o no tienen un equipo para hacerlo? Por otra parte, desde el aspecto económico-social, la formación continua y la transformación digital. Es decir, hay fenómenos que todo el mundo se está transformando, todo el mundo está aprendiendo a usar Zoom, Meet o cualquier, no sé, Microsoft Teams, distintas herramientas que sirven para aquello. El factor de la incertidumbre y la sobreexigencia, tanto en la educación y la familia. Es decir, Felipe, me están pidiendo hacer escultismo digital, en línea, en plataforma, y mi beneficiario, mi chica está conectado toda la semana y más encima tiene que volver a conectarse. ¿Cómo lo hacemos con eso? Y por otro, claro, fenómeno, que este es el fenómeno que yo estoy intrigado, que es el fenómeno de las pantallas negras. ¿La ha pasado? ¿Ha pasado que esté en una reunión? ¿Ha pasado que esté en una reunión, en una actividad, y no se conecta nadie? ¿Y yo hablo solo? ¿Y veo pantallas negras y veo puros nombres? ¿Le ha pasado esa situación? ¿Sí? Sí,
Sí, es complejo, es súper complejo, más aún si son beneficiarios chicos pequeños. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo motivo? Y hay distintos factores, es decir, y te dicen, a mí me han dicho mis estudiantes, profe, ¿sabe qué? Es que a mí no me da confianza poner mi foto, mi cara. Tengo cara de tuto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la universidad, que no se conecta, pero también hay un justificativo, es decir, me conecto y habilito mi pantalla, me cuesta más conectarme, se me caen los datos, hay distintas variables. Por ejemplo, la situación del factor de la confianza. Ahí como dice muy bien Francisca en el chat. Entonces se están dando cuenta que hay distintos factores que son al momento de actualmente el proceso de adaptación. ¿Qué es lo que pasa actualmente y cuál es el proceso de la adaptación virtual y cómo lo podemos hacer? Entonces, aquí empieza lo entretenido. Y quiero invitarlo a acampar. ¿Vamos a acampar virtualmente? ¿Quiere ir a acampar? Hace tiempo que no vamos a acampar. Yo echo de menos los campamentos. ¿Usted echa de menos el campamento? ¿Sí? ¿No? Sí, claro. La cara de Evaluna Cerda casi se me pone a llorar aquí mismo, que necesitaba acampar así, pero que los dedos le queman. Le invito a acampar. Perfecto. Mire, sígueme la analogía con este juego y con esta historia. Vea lo siguiente. Cuando nosotros vamos a acampar, y de hecho la Sandrita se sabe esta historia, la Sandra Monsalve. Cuando nosotros vamos a acampar, ¿qué es lo primero que hacemos? Y quiero usar esta analogía para trabajar cómo hacemos una clase o una sesión virtual. Cuando vamos a acampar, ¿qué es lo primero que hacemos? Paso número 1. Usted aquí, yo tengo gente experta en campamento. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que vemos la lista, vemos el lugar, nos reunimos, planificamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Observar el terreno. Gracias, Angélica. Gracias, jefa. Ver el terreno, súper. Si alguien más quiere prender el micrófono, se planifica, dice William. Excelente. El primer punto que está aquí, y aquí nuevamente vuelvo a la presentación para que me la siga. Voy a lo que es a esta reunión, a este consejo, planificamos. Y posteriormente hay distintas acciones que realizar. Vemos un programa de campamento, el transporte, reunión de apoderados si es necesario o no, menú, alimentación, vemos la zona de acampada, los equipos necesarios, vamos a revisar los cajones, armamos, desarmamos, vemos la mantención de los materiales. Estamos todos ahí, ¿cierto? Se hace eso. Hay algo más que falte, pero posteriormente a aquello vamos a acampar. Posteriormente, y la pregunta y la analogía es la siguiente. Cuando hacemos sesiones virtuales, hay gente que está ingresando en la sala de espera. Disculpen el paréntesis que hago. Sí, la jefa Valeria lo está aceptando. Ah, vale. ¿Cuál es el punto? Es que nosotros estamos, la misma analogía, estamos yendo a acampar y estamos yendo a una reunión, a una sesión como aparece la imagen de acá abajo como esta, pero no hacemos los mismos procesos de la planificación. No hacemos los mismos procesos que estamos haciendo. Lo mismo que ir a acampar. No consideramos la conectividad de los equipos de los beneficiarios, que es nuestro equipo, nuestros cajones. No vemos metodología activa en los espacios virtuales. No conocemos el concepto de TAC o el factor de los TIC. Cómo planificamos la reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas, etcétera. Imagínense lo siguiente. Es como que nosotros tomamos un bus, nos vamos a acampar. Yo soy de Concepción, estoy en Concepción, y me voy a acampar a Chillán, por ejemplo. Hora y media de viaje. Y por ejemplo, mi bus es Zoom. Y usted sabe, me imagino, ya se habrá dado cuenta que Zoom, si es gratuito, tiene un límite de 40 minutos, por ejemplo, ¿cierto? Eso es como ir a hacer una reunión, irme a acampar, subirme al bus y que el bus quede en la mitad de camino. ¿Qué es mi plan B? Le doy otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un campamento de verano, de todos ustedes alguna vez han tenido la experiencia, y se da cuenta, por ejemplo, que en el día cuarto, un campamento de 7 días, el día cuarto se acabó el agua, no hay agua? Yo le aseguro que usted plantea 10.000 me fui al chancho, 10, 20 soluciones totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa si se corta la luz ahora? Y se cortó la luz, región del Biobío. ¿Cómo hacemos y seguimos esta sesión? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué haría usted? Obviamente el encargado del agua tendría problema de mandar a la compañía de la luz, claramente. Podría haber algún problema al respecto. Entonces, ¿por qué es importante esta reflexión? ¿Por qué es importante esta reflexión a lo que le estoy mencionando? Es porque una de las variables más importantes al momento de hacer sesiones virtuales y las sesiones en línea es que no es solamente llegar, conectarme y partir con mi sesión. Tiene que ver con otras variables.
Y otras variables que tienen que entender son 4 variables importantes que me interesa que la anoten. La metodología, el método, las herramientas, que son las TICs y las TACs, la planificación de la sesión y la conectividad y los equipos. Es decir, Felipe, yo quiero partir haciendo sesiones o yo estoy haciendo sesiones, necesitas considerar 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables? Nuevamente, conectividad y equipos. Después le voy a explicar cuál es la importancia de ello. La metodología, las herramientas, y ahí entran las TICs y las TACs. TICs, tecnologías de la información y comunicación, las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Y la planificación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque por eso pasa que nosotros armamos, no, si la sesión va a durar de 3:30 a 5 y termina hasta las 6 conectados. Por ejemplo, sesión que más que seguro, a mí me pasa mucho. Entonces, se va dando cuenta que hay distintos elementos. Es como salir a acampar sin ir a revisar el cajón. Y llegamos allá y nos dimos cuenta que no tenemos carpa. Pero obviamente nos sacamos una excelente foto, todo en el paisaje hermoso. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, es sumamente importante considerar esas 4 variables. Para lo posterior, y es sumamente relevante agregar un factor, es que entendamos algunos conceptos a trabajar. Y aquí yo le invito a tener, si gusta, puede anotar o trabajar algunas ideas generales que vamos a ir revisando. La número 1 es que entender qué es la educación, perdón, antes de eso, vamos a entender lo que son los espacios de aprendizaje. ¿Y qué es un espacio de aprendizaje? Es un lugar donde yo aprendo. Y nosotros en el escultismo, a modo general, tenemos 2 espacios de aprendizaje súper claros. Uno es en la sala de clases, un lugar físico, o puede ser la casa scout, el cuartel, la sede scout, el colegio, la iglesia, la junta sindical, la junta de vecinos, el lugar donde usted opere. Ese es un espacio de aprendizaje. Y adecua sus reuniones a esa sesión. Otro espacio de aprendizaje es, obviamente, donde dice nuestro método, el campamento y la excursión. Y ahí tenemos 2 espacios de aprendizaje. ¿Cuál es el punto de ahora? Es que le estamos sumando un tercer espacio de aprendizaje. Y ese espacio de aprendizaje tiene que ver con las plataformas y las redes sociales. El Internet. Entonces, como nosotros adecuamos, por ejemplo, cuando hay lluvia y se pone a llover y hacemos igual reunión y no se sale y en la salita que tenemos adecuamos las sesiones y el día de esta sesión nos tocaba trabajar, por ejemplo, no sé, técnicas scout nudos, lo hacemos de una manera. Pero si trabajamos en un campamento, hacemos nuevamente los nudos de otra manera. En Internet y el espacio virtual se tiene que buscar otra estructura de método. Y el método escautivo no se pierde. Entonces aquí rompemos el primer mito. Y el mito es que si se puede hacer escultismo a distancia, sí se puede realizar. El punto depende de las 4 variables que le mencionaba anteriormente. Conectividad, metodología, planificación y me falta uno. ¿Qué cuál era? ¿Cuál era el que me faltaba? Para el que estaba atento y anotó las 4 variables que deberíamos considerar siempre para una sesión. Y las herramientas. Excelente. Ojo, herramientas son las tiki-tac. Ojo, probablemente usted ya ha hecho sesiones mucho mejor y ya las tiene sumamente claras, sumamente claras. Pero ¿qué me interesa de tener claro con esto? Y este es el concepto que yo insisto. Es decir, Felipe, de todo lo que dijiste, ¿con qué me tengo que quedar? Con esto, espacios virtuales de aprendizaje. Este es un espacio virtual de aprendizaje. Este en el que estamos nosotros es un espacio virtual de aprendizaje. El aire libre es otro espacio presencial y tiene sus propias características. Y la sala de clase, el cuartel, la sede, el lugar donde trabajemos, es nuestro otro espacio de aprendizaje. Entonces, con estos 3 empezamos a identificar ciertas sesiones. De ahí entramos a lo que es la educación a distancia. Y la educación a distancia, la definición es claramente que rompe la barrera de la presencialidad, pero lo que apunta es que los estudiantes no requieren asistir físicamente a un lugar de estudio, a un punto de encuentro en específico, para no redundar en eso. Lo que me interesa es el que sigue. Este es el concepto clave. Otro concepto que hay que ver. El concepto de la educación sesión sincrónica y lo asincrónico. Esta reunión es sincrónica. Aquí estamos en un espacio sincrónico. ¿Por qué? Porque todos nos reunimos a un tiempo determinado y rompemos solamente una barrera, la distancia. Pero la diferencia es que los espacios tienen que ser asincrónicos. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo el concepto de rompemos la barrera de distancia y el tiempo. Probablemente alguno de ustedes ya sabe, o si alguien está estudiando o va trabajando en algún aspecto, ha visto en YouTube la respuesta de algo que no sabe hacer. ¿Cómo hacer un turco? No lo sé hacer, busco en YouTube cómo hacer un turco. Y en YouTube aparece un video de cómo hacer un turco.
Pero ¿dónde lo hace? Lo hace a las 5 o 6 de la tarde, después de la sesión, un día domingo. Está trabajando con las haditas y quiere aprender a trabajar, no sé, la goma eva para el Día de la Madre. Estoy inventando. Y vamos a trabajar una actividad de goma eva para el Día de la Madre. ¿Qué hacemos al respecto? Nuevamente, busco en YouTube o busco otro espacio cómo hacer lechuzas para el Día de la Madre. Entonces, ¿qué me voy dando cuenta? Que usamos el recurso asincrónico, pero no lo aplicamos en el método. Entonces, ¿cuál es la sesión y qué es lo ideal que deberíamos trabajar? Deberíamos trabajar siempre en un equilibrio entre lo sincrónico o sincrónica o lo asincrónico o asincrónica. Esa es la diferencia importante. Felipe, ¿cómo deberían ser nuestras sesiones? Una mixtura, y vamos a explicarlo cómo hacerlo. Otro punto importante, una línea también que es importante conocer las herramientas. Otra variable que yo le decía que era importante trabajar, y una son las TICs, las tecnologías de información y comunicación, perdón, y es netamente cómo nos comunicamos. El Zoom es un TIC, el WhatsApp es otra, y así sucesivamente, distintas herramientas que nos permiten generar dos puntos importantes que para esto es relevante: comunidad y desarrollar ciertos espacios de investigación o contacto, comunicación. Pero en el ámbito virtual, lo importante es el lado derecho, que usted me imagino que ya lo sabe manejar mejor que yo, que son, en este caso y esta sesión no vamos a abordar de ella, pero sí hay algunas para trabajar. Kahoot, Vicia, EducaPlay, Padlet, Mentimeter y hay millones. ¿Y qué hacen esto? Es que lo que hacen es que buscan ludificar, gamificar mediante esta herramienta lo que estoy aprendiendo. Entonces son tecnologías que me permiten generar algo, que es aprendizaje significativo. Es decir, que lo que yo aprendo digo, le encuentro todo el sentido. Y aquí la función cambia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la función que empezamos a hacer desde el escultismo presencial al escultismo a distancia es que ya sabemos que hay una diferencia en los espacios, es decir, sabemos que el dónde es el aire libre, el campo, la montaña, nuestra sede, el quién es este dirigente que guía, dirige, acompaña, y el método es la metodología, perdón, tiene que ver con el método Scout. Pero si esto yo lo llevo a la distancia, a la virtualización, a este espacio virtual de aprendizaje, la modalidad cambia, porque nuestro espacio obviamente es en Internet. ¿Quién es el que trabaja? Obviamente son los dirigentes, los jefes, pero ya no cumplen un rol de dirigir, cumplen un rol sumamente importante, que es facilitar. Y aquí yo no dirijo la reunión, la facilito. Y desde el lenguaje cambia este concepto. ¿Por qué? Porque la facilitación es que yo le entrego herramientas para que este receptor, mi beneficiario o alguien más, tome este recurso y lo trabaje de manera autónoma. Porque aquí tenemos la barrera de la distancia que la estamos rompiendo. Entonces, si él no le cuesta hacer, por ejemplo, el nudo llano y no lo puede hacer, por ejemplo, yo lo que hago es que facilito una herramienta, le facilito un video, le facilito algo para que él aprenda a hacer mejor el nudo llano o para que lo resulte. En cambio, en lo presencial, yo me siento al lado de él y le explico, toma la puntita, la otra puntita, la vueltita por abajo, la vueltita por arriba y ¡boom! Así se hace el llano. Por ejemplo. Entonces, ahí cumple un rol sumamente importante. Entonces, Felipe, a la distancia, una reunión sincrónica que yo hago todos los sábados de 4 a 6, ¿qué debería hacer? Acciones facilitadoras, recursos y herramientas. ¿Quién construye esas herramientas? Ya es otra conversa. El equipo de dirigentes, la busco por internet, uso otros recursos, uso el cine, uso otra herramienta o algún otro insumo que desde la distancia la pueda trabajar. Y como aspecto metodológico ya empieza a ser el concepto del diseño instruccional, que lo que hace en el fondo es haciendo esta adecuación que se lo voy a explicar enseguida. Entonces, lo que deberíamos trabajar es un concepto que se llama la clase invertida o el flip classroom. ¿Alguien ha escuchado el flip classroom o la clase invertida? Sí. Sí, sí, sí. No, No, sí, no. Sí. Se le cayó el carnet. Sí, no, sí, no, 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 sí, 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 sí. Vean el próximo capítulo del Rincón Scout, me dicen por acá también. Bien ahí, José. Sí, las recetas de YouTube y un montón de cosas. De hecho, cocinar. Pero mire, le voy a explicar y le voy a después hacer un ejemplo con cada sección para que estemos viendo los ejemplos. El Flip Classroom y la clase invertida viene del concepto del B-Learning, que es el B-Learning lo que hace, el Blended Learning lo que hace es que es una clase semipresencial. Un poco virtual, un poco presencial. ¿Por qué me importa? Y a mí me interesa mucho apuntar a esto y hacia ese camino, porque hay un factor sumamente relevante sobre esto, y es que al momento de que volvamos a la se termine el COVID o todo este elemento que estamos pasando,
va a haber una situación bien compleja. Y aquí le hago una pregunta. ¿Cómo volvemos a acampar? ¿Cómo gritamos el grito de patrulla, el grito de la sección con mascarillas? ¿Cómo nos reunimos si somos 100, somos 50? ¿Cómo los pongo todo en una reunión? ¿Cómo hacemos un consejo de jefe? Y aquí hay una modalidad importante. Es que el B-Learning lo que va a hacer, y la modalidad que va a pasar, esto en clases, y esto es una predicción bajo hay una predicción que está planteando en el modelo educativo de Dinamarca, que lo que va a hacer, imagínense una sala de clase, 40 niños, 45 niños promedio, caso latino más o menos, en Chile, más o menos, pero por ahí va, y lo que va a pasar es de que va a ser los primeros 20 de la lista, los primeros 20 van a ir lunes y martes. Los segundos 20, del 20 al 40, al 45, van a ir jueves y viernes. Y los elementos prácticos, los laboratorios, la parte de compartir, de socializar, de contar algún elemento de historia, todo lo elemento práctico va a ser en presencial. Y todo lo elemento de conocimiento, todo lo elemento de lo teórico va a ser virtual. Y es el concepto del B-Learning. Entonces, Felipe, ¿a qué deberíamos apuntar a trabajar? A la clase invertida. Y esto hay un elemento importante, y es que nuestros beneficiarios tienen que aprender a desarrollar una nueva idea, que es trabajo autónomo. Y el trabajo autónomo no es yo decirle, oye, hace A, B, C, D, sino que yo le facilito y él construye y hace. Por eso las recetas de YouTube, por ejemplo, si alguien está armando, vamos a trabajar no sé, la cocina en la sección, empieza a usar esos recursos. Y el concepto del Flip Classroom se presenta de la siguiente manera. ¿Qué deberíamos trabajar? Primer lado, el 60% asincrónico, es decir, de todo nuestro trabajo, de todo nuestro contenido, deberíamos tener un espacio virtual de aprendizaje, y ahí les voy a presentar cuál es el desafío que tenemos con aquello, porque aquí necesitamos soporte técnico, generar comunidad, y aquí ya las comunidades se hacen. Por eso hay Instagram de patrulla, Instagram de tropa, hay TikTok, hay redes sociales, está el Facebook de los apoderados, el Facebook de la tropa y están todos adentro, y los que se fueron no los sacan, el Facebook del clan, y hay un montón de espacios, es decir, comunidad ya existe, pero ahora como lo usamos a favor, redes sociales colaborativas y seguimiento y monitoreo. Y aquí me quedo en un espacio, porque aquí hay un factor sumamente importante. ¿Por qué es importante que el trabajo autónomo se haga un seguimiento y tengamos el control de aquello? Porque enfrentamos un factor súper complejo, que es, por ejemplo, el ciberbullying en nuestros beneficiarios. Sí, qué peligro. Ojo, aquí estos espacios es como ir a acampar a la montaña. Es un espacio de aprendizaje, genera ciertas dificultades y, ojo, hay que tener cuidado. Oye, no subamos a la montaña porque podría pasar algo, hay distintas variables de riesgo. En este espacio de aprendizaje que es virtual, también hay riesgo. Entonces, es sumamente importante que el seguimiento y monitoreo le demos un énfasis en aquello. Por ejemplo, para evitar las situaciones de ciberbullying. El bullying, por ejemplo, virtual. Y hay otros temas más que son más complejos todavía. Entonces, ¿qué hacemos con el trabajo asincrónico? Hacemos trabajo autónomo. Felipe, ¿cómo lo hago? Perfecto. Vamos a revisar y vamos a trabajar, no sé, vamos a enseñar a cocinar, y ahora que lo plantearon en el chat, a cocinar. ¿Cuál sería el trabajo asincrónico? Es de que su beneficiario vea por el medio que tenga, por el equipo que usted ya diagnosticó y sabe que tiene un equipo para verlo, un celular, y le va a enviar el link de YouTube. Entendemos que YouTube tiene libertad de datos por ahora. Entonces, boom, ocupo y ahí sale la receta. Y vamos a hacer pan del cazador, ejemplo que vi hoy día en redes sociales. Pan del cazador en la casa. Ese es un trabajo asincrónico, pero el trabajo sincrónico, la cocina del pan del cazador, es analizar, por ejemplo, qué tan buena quedó la receta. O cómo, explíqueme usted, beneficiario. ¿Hizo su pan del cazador? Sí, jefe, mire, le mandé una fotito, lo hizo el jueves y usted lo revisa el sábado. Y ahora le pregunta a este beneficiario, sincrónico, nos reunimos de manera virtual, ya sea por Zoom, Meet o cualquier herramienta, le digo, oye, cuéntame cómo lo hiciste. Y él te explica, este beneficiario le explica, sigo con el ejemplo del pan del cazador, cómo hacerlo. Jefe, hice esto, mi mamá me ayudó esto, pesqué la masita, hice esto otro, y se lo explica. De ahí generamos este equilibrio entre lo asincrónico y lo sincrónico. Lo ideal es trabajar ahora un 60-40. Yo creo personalmente que la educación en general va a trabajar en los aspectos hacia asincrónico. Netflix, por ejemplo, o Amazon son asincrónicos. Y de hecho han tenido un boom. Y el cine va para abajo. ¿Por qué? Porque el cine es sincrónico. Tengo que coincidir un horario y tengo que ver la película ahí. Tiene otras variables, obviamente. Entonces,
Obviamente para trabajar el trabajo sincrónico hay un espacio virtual de aprendizaje nuevamente, juntamos este punto de encuentro, hay participación y hay espacios interactivos, utilizamos estos medios y herramientas, específicamente las TAC, y nuevamente evaluación y seguimiento. Pero ojo, en el asincrónico hacemos seguimiento y monitoreo, y aquí el sincrónico, lo importante es evaluar, y evaluar la sesión. Yo que le recomiendo desde ya, cada sesión evalúela, todo evalúelo en este espacio. ¿Por qué? Porque son herramientas totalmente nuevas. ¿Cómo evaluarlo? Le voy a dar algunos tips al respecto. ¿Qué me decía Rocío? Rocío tiene una pregunta, ¿no? ¿Claro? ¿Sigo? ¿Rocío? Sigo entonces. Entonces, ¿qué variables debo considerar? 5 variables importantes. Primero, comprender el contexto. ¿Cómo están mis beneficiarios? ¿Cuál es la situación de ellos? Porque, ojo, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? El beneficiario llegaba con su realidad al contexto, ya sea escuela, sede scout, campamento. Pero en la instancia presencial, él salía del espacio. En cambio, aquí nosotros estamos yendo al espacio y él no sale de la casa. Entonces hay que comprender el contexto. ¿Cuántas horas estuvo conectado en la semana? ¿Tiene acceso al celular o a un equipo? ¿Hay internet en la casa? ¿Se tiene acceso a ello? ¿Qué situación hay de por medio? ¿Por qué es importante todas estas variables? Porque recuerden que en el contexto igual que estamos en una pandemia, entonces son variables bien complejas a considerar. Por eso también es importante en el caso de las secciones menores saber y gestionar las acciones con los apoderados, que es un tema que voy a ahondar al final. Segundo punto importante, refleje un código moral. Y esto se habla en aspecto de educación general, pero aquí ley y promesa. Pero rajatabla, ley y promesa. Tiene que ir en todas partes, en cada momento, en cada instancia. Recalcarlo. Tercero, aproveche lo social y lo emocional. Aquí esto es sumamente importante. Los aspectos sociales. Si su reunión no funciona como lo planificó, pero todos se rieron y todos los lobatitos hablaron y todos prendieron las cámaras, perfecto, quédese con eso. Quédese con esto. Si son las haditas y no resultó la clase de cocina que usted estaba haciendo, que iban a hacer cocadas, clásica actividad, porque se le cayó todo y todo el mundo se rió, no importa, quédese con eso. Aproveche la instancia social, porque eso le va a permitir principalmente evitar agotamiento emocional. Es decir, aprovecho la interactividad para evitar cansancio emocional. ¿Por qué? Porque como todos nosotros estamos aquí presentes en esta situación, estar conectado en pantalla, más si es un niño, un joven en desarrollo y todas las variables que significan de por medio, es súper complejo. Entonces, véanlo, la importancia de esto, de la interactividad, y este elemento es netamente sincrónico, véase detalle. Busque la interactividad, busque la opinión, busque. Por eso yo siempre le digo, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Qué sí? Sí, no. De hecho, aquí no he aplicado todavía elementos de encuesta, ni nada de eso, pero estamos, porque la modalidad es diferente. Cuarto, adopte tecnología. Y esto significa no solamente en los aspectos digitales, no solamente en los aspectos de las tags, es decir, del aprendizaje en sí, de la sesión, sino en otras cosas. Por ejemplo, aquí yo hago una pregunta y voy a salir de aquí. ¿Hay algún dirigente que tenga algún celular solo para Scout? Yo tuve eso, por eso lo pregunto. ¿Hay alguien que tuvo un celular dedicado a los Scouts? Y que vibra, o Scout pega y el otro el personal, por ejemplo. O al revés, pega personal y el otro de los Scouts. Una situación común que se da, por ejemplo. Entonces, o el WhatsApp, que le suena, le escribe, ya hay una problemática así, o 2 correos, o el correo Scout, o el sábado usted sabe que termina a las 6, quiere tomar 11 tranquila, y sabe que le va a sonar el celular de Scout hasta las 10 de la noche. Y suena, y pregunta, y jefe. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque adoptar la tecnología le puede hacer un poquito la vida más fácil. Y por ejemplo, utilizar WhatsApp Business, que tiene mensajes programados y horarios de grupos, te podría cerrar la reunión y respuesta automática. O un teclado SweetKey, otra herramienta que tiene respuestas escritas y listas. Que no tengo que escribir el mensaje completo para la próxima sesión, sino que solamente voy dándole una herramienta. Entonces, aquí es otro recurso importante. Y lo último, que yo me quedo con esto, para pasar, es impulsar la transformación. Y impulsar la transformación significa que hay que ir de a poco la transformación. No esperes de aquí al próximo sábado a hacer una máxima reunión. Es con tiempo y es con harto desarrollo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De aquí aterrizo todo esto. Primero,
Mover el contenido en línea no se trata simplemente de transferir el contenido, sino que se trata de transformarlo. Hay que transformar el contenido y le voy a explicar cómo hacerlo. Primero, comience simple. Súper sencillo. Ya que nos conectemos, usted haga un par de sesiones de preguntas, haga una actividad, por ejemplo, de retos y misiones, ya es un elemento importante. Entonces, comience simple, manténgalo corto, simple y en movimiento. Es mejor, por ejemplo, si usted trabaja en clan, más que tener 3 horas de sesión de clan, mejor 3 sesiones pequeñitas en la semana, en algún momento, en alguna instancia, o un sábado, 1 hora, break, otra hora. Puede ser alguna estructura, pero comience de ese punto. Súper sencillo y simple. Segundo, el contenido no es el rey. Ojo, el contenido no es el rey, no es importante el contenido, porque el qué ya existe. Aquí el desafío que tenemos no es el qué, es el cómo. Entonces, ¿cómo entregamos este contenido? Hay que organizarse de manera específica y adaptar el tono. Que esto ya da una segunda línea más didáctica, que en el fondo se refiere a eso. Y lo tercero, asegurar una interacción exitosa, antes, durante y después. Probar la información, probar la conexión, por ejemplo, antes de, durante, ver si todos te escuchan, si suena el chat, si no funciona el chat, si todos pueden prender el micrófono, en paralelo tener el WhatsApp abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de la sesión, buscar, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuvo? Yo siempre lo hago en clases. Inicio mi clase, por ejemplo, lo mando por este espacio virtual, que es una plataforma, uso el WhatsApp en paralelo, mando el link de la reunión por Zoom por el WhatsApp, al final de la reunión pregunto cómo está, todos pudieron seguir, alguien se cayó y ahí empieza a levantar información. 3 puntos importantes. Entonces, antes de la sesión, planificar, claramente hay un programa, una ruta de aprendizaje, y aquí yo voy a salir de esto, y aquí yo le voy a mostrar unas sesiones de un diplomado que hago de liderazgo, y esto lo podemos trabajar en un día, pero esto es un insumo que se llama, de esto de emprendimiento y liderazgo, una ruta de aprendizaje, y esto es una ruta. Toda la actividad que yo tengo en un mes y medio lo tengo planificado. Y es un cuadrito bien sencillo. ¿Y qué hago? Que cada uno de mis alumnos, en este caso, lo descarga, lo tiene en su computador, donde quiera. De hecho, hay algunos que se lo han ido a entregar. Y lo que hacen es que entregarle una plantilla tipo, y él lo único que hace es, ¿lo ha logrado? No lo ha logrado. ¿Lo ha logrado? No lo ha logrado. Y así yo voy identificando el proceso. No me centro en el instrumento ni en la finalidad, sino que me centro en el proceso, en el cómo lo voy haciendo. Otro punto es la formación y el uso de herramientas. Antes de qué herramientas voy a utilizar e ir cambiando las herramientas. Si ya he sacado el jugo a DucaPlay y al Kahoot, busco una nueva herramienta. Voy a trabajar con Mentimeter y herramienta nueva. Y así sucesivamente. En la sesión, ciclo didáctico y trabajar algo sumamente importante, que es lo más difícil que hay que hacer. Atención y interés. De hecho, ahí me faltó una letrita. Y la metodología basada en retos que en el escultismo y en el contexto en el que estamos funciona muy bien. 1 minuto para buscar esto, tráigalo. Vamos a hacer un nudo y el primero que lo hace lo muestra a la pantalla y así sucesivamente, distintas instancias. Después de evaluar de forma simple cada sesión y desde un tercero. No pregunte qué les pareció la reunión, porque el beneficiario no le va a decir. Construye algún instrumento de 2, 3 preguntas. ¿Qué te gustó más de la reunión? Sí, no, por ejemplo, y así levantar información al respecto. Dar actividades autónomas para la próxima sesión, es decir, en la próxima sesión vamos a hablar de Mowgli. Pero chiquillos, esta semana van a tener que ver, si son la manada, van a ver la película de Mowgli, véanla en familia. Y esa instrucción se la doy tanto al papá o al tutor, al cuidador, como también al beneficiario. Y voy haciendo en base a ese mismo espacio, seguimiento y retroalimentación. Si estamos el próximo sábado, vamos a hablar de Mowgli y vamos a hablar de la ley de la manada, voy trabajando y hago que vean la película. Entonces aquí aplico el Flip Classroom. La actividad sincrónica es la sesión donde yo les pregunto, ¿qué les gustó más de Mowgli? ¿Cuál es la función de Akela? ¿Qué hace Baloo? Y con los niños voy haciendo y ellos te van respondiendo, por ejemplo. Pero el trabajo asincrónico es la película. Y ellos vieron la película. Entonces, ¿qué hago? La sesión ya no depende tanto de mí, sino que mi rol es facilitar. Que lo que facilito, que todos tengan el link de la película, que la película idealmente buscarla en otro espacio, que no sea una plataforma pagada, sino que esté gratuita y así sucesivamente. Ejemplos hay por montones en ese sentido. Desde lo práctico y en lo sincrónico deberíamos trabajar estos 5 elementos que hay acá. Trabajar el concepto de la atención y el interés.
Y con esto me quiero quedar y vean, necesito ver las caras, por eso saco aquí la pantalla. Y le hago una pregunta. Y le saco el contexto. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Es trabajar con preguntas, a preguntas que generen atención. Por ejemplo, vamos a trabajar la comida con los beneficiarios más pequeñitos. Y le preguntamos cuál es la comida que más nos gusta. No, las papas fritas, esto ya. Completo. Hagamos completos, vamos a hacer completos. Y usted le explica de manera sincrónica con un video cómo hacer completos Scout. Estoy inventando. No sé si existen los completos Scout. Pero sí, le hago una pregunta a ustedes. ¿Saben? Y partimos esta sesión. ¿Saben por qué el completo italiano se llama completo italiano? ¿Alguien sabe? Cara Por de los, sí, ¿no? sí, por los colores de la bandera italiana. Exactamente. De hecho, esa es la gracia que tiene. Hay un eco sonando, no sé quién es. Tiene que ver exactamente por la bandera de Italia. Y por eso, yo... entonces, con mis niños, ¿cómo parto una sesión de completos generando atención? ¿Cómo genero atención, Felipe? Con buenas preguntas. Y después podemos trabajar una sesión de cómo hacer preguntas. Preguntas creativas, cerradas, abiertas, bla, bla, bla. Le hago otra pregunta, le saco el contexto cautivo. Hablemos de física. No sé si hay algún profesor de física o matemática, le hago esta pregunta. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? ¿Sí o no? La Sandra no vale porque ya sabe la respuesta, ya me escuchó. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Bueno, en la sesión del día de hoy vamos a hablar de física y les voy a explicar en qué consiste la atmósfera. Y ahí les cuento, paso a un segundo factor, el interés. Estimados, estimadas, ¿cómo hacemos interés? Contando historias. Y esto ustedes son mejor que yo. Se saben la historia del escultismo, del Lobato, de Kim, cuánta historia hay de por medio. Pero siempre parta eso. Primero, en el espacio sincrónico, inicio mi sesión con una pregunta, genero atención y después cómo mantengo el interés de la conectividad con una historia. Entonces, sigo el ejemplo de la física. Nuevamente, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna, no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Le hago una pregunta en el escultismo, en el caso de la progresión. ¿Se puede enviar actualmente un telegrama? Prueba de primera clase. ¿Se puede enviar un telegrama en Chile actualmente? Se sorprendería de la respuesta. Se sorprendería. De hecho, a final del 2018, desde el 2019, no se puede enviar un telegrama en Chile. Y ahí parte. Hoy día vamos a hablar de las pruebas de primera clase. Pero jefe, y ahora vamos a hablar de primera clase. Nuevamente, genero la atención y le cuento la historia. Les voy a contar la importancia de tal cosa sobre la importancia del telegrama y cómo nace el telegrama. El telegrama, de hecho, se puede enviar y por qué pasó a ser una prueba en primera clase. Y ahí cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial y la importancia del escultismo en España y por qué ahí nace la progresión de primera clase y ahora por qué hay que hacerla. Y desde ahí toma una atención y genera interés. Y eso nos va generando una acción que tiene que ver con la memoria sensorial. Si vuelvo a la presenta, nuevamente, aquí hay un factor de trabajar la emoción. Y aquí claramente es ponerle mucha pasión, mucho cariño. Usted me ve bien energético, principalmente por la hora también. Estoy de las 10 haciendo clase. Entonces, harta energía y harta emoción al respecto. Trabajar con elementos visuales. Ya se habrá dado cuenta de esta presentación. Mucha imagen, mucho color. Resaltar la relevancia de todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo más importante que yo le he dicho? 1. El EVA. ¿Qué es el EVA? Espacio virtual de aprendizaje. Ese es nuestro marco. Y cómo adecuamos el método cautivo a los espacios virtuales de aprendizaje. Y por último, trabajar la novedad. Es decir, si ya usé Kahoot, si ya hice preguntas, hoy día vamos a hacer otra modalidad. ¿Cómo lo llevo, por ejemplo, en secciones mayores? Lo mismo, uso la misma estructura. Yo genero la pregunta a la atención y hago una pregunta tipo sobre algún escollo y el interés le digo a algún beneficiario de clan, no sé, algún guía mayor o alguien de la progresión o el más antiguo de mi sección que cuente la historia sobre ese escollo. Y él asume la reunión y empezamos a trabajar, en este caso, el método, en el caso del individuo, con este escollo. Y ahí voy jugando. Ejemplos, hay muchos para ir adecuando. Finalmente,
Aquí está la pregunta para este espacio de reflexión que les invito a algunos de ustedes y me creo con una frase que es fundamental en el contexto de la educación virtual, en el contexto general. Pero, frase de Baden-Powell que yo lo asumo en este espacio. Ningún hombre puede ser llamado educado si no tiene una buena voluntad, un deseo y una capacidad entrenada para hacer su parte en el trabajo del mundo, o hacer su parte en el mundo. Ojo, ¿a qué significa esto? Y esta frase a mí me genera mucho impacto, principalmente porque para hacer educación en línea y adaptarnos, porque en este proceso, ojo, les vuelvo a repetir, esto está apuntado para el 2026 y nos acercó la pandemia a esto, a esta fecha, es netamente los factores de voluntad, deseo y la capacidad de enfrentarlo. Y esto es un espacio bien importante a reflexionar con la pregunta que dejo aquí para posteriormente lo puedan abordar e ir reflexionando en los distintos grupos qué es lo más difícil para realizar una reunión virtual. Gracias.